Integral definida e integral indefinida. Una de las herramientas más importantes del cálculo es precisamente la integral, porque nos permite analizar el área bajo una curva, la razón de un cambio, etc. Entonces es por eso que vamos a dedicar este video a explicar lo que es la integral definida y la integral indefinida. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Integral definida e integral indefinida. Si nosotros partimos del video anterior en donde hablábamos de la antiderivada, sabíamos, por ejemplo, que si teníamos la función f de x igual a x cuadrada más 5, esto representaba una función de la forma g de x igual a x a la n más c, en donde teníamos que para sacar la derivada de la derivada de g de x con respecto a x, sería igual al exponente n que multiplica como coeficiente a la variable x por n elevado a la n menos 1, o sea, al exponente menos 1, más la derivada de la constante, pero la derivada de una constante siempre va a ser 0. Y entonces tenemos que la derivada de g con respecto a x sería igual a nx por n a la menos 1 de x. Si nosotros expresamos para la función f de x igual a x cuadrada más 5, f' de x que representa la derivada de f con respecto a x, entonces simplemente tendríamos que derivar o sea, sacar la función de el n, que es 2 por x elevado a la n menos 1, pero 2 menos 1 es 1 y el 1 como potencia no se escribe, por tanto es 2x, más la derivada de la constante 5, pero la derivada de una constante es 5, por eso tampoco se escribe. Entonces simplemente la derivada de f de x es igual a 2x por 2x por la derivada de x, o sea, hablando de la función en derivación con respecto a x. Entonces, si nosotros analizamos la derivada de g de x igual a nx a la menos 1 por dx, resulta que la integral tendría que ser n, que es el coeficiente, sobre el exponente más 1, o sea, n menos 1 más 1 por x elevado a la n menos 1 más 1, o sea, sería el procedimiento exactamente inverso al de derivación, más una constante de integración que no sabemos cuál es. Como no sabemos si hubo constante, si no hubo constante o cuál fue la constante, entonces simplemente agregamos una constante que se llama constante de integración y tenemos una familia de integrales. O sea, esto nos quedaría como n entre n por x a la n más c, y esto sería igual a x a la n más c. Ojo, x a la n más c no es una sola función, es una familia de funciones. ¿Por qué? Porque el valor de c al cambiar genera una nueva función, y entonces vamos a tener infinitas funciones para esta integral por la constante de integración. Por eso se dice que la integral genera una familia de funciones, no genera una función específica. Sería una función específica si nosotros conociéramos el valor de la constante de integración. Por ejemplo, si supiéramos que la constante vale 5, entonces la función quedaría como x a la n más 5. Si conocemos el valor de n, pues entonces, por ejemplo, n igual a 2, entonces sería x al cuadrado más 5, sería un solo valor de la función. Pero si no sabemos cuánto vale
ni el exponente ni la constante, pues no podemos determinar realmente cuál es la función como tal. Tenemos una familia de funciones que puede ser cualquiera. Si tenemos d de f de x igual a 2x de x, esto sería 2x a la 1 de x, y esto sería 2 sobre 1 más 1, que sería 2 sobre 2 al final de cuentas, por x a la 1 más 1, y esto sería más la constante de integración, y esto sería igual a 1x al cuadrado más c, que es la constante de integración, y esto es igual a x al cuadrado más c. Si yo no sé cuánto vale c, no conozco la función específica, conozco la familia de funciones de la integración, pero si yo conozco que c vale 5, entonces la función sería específica, x al cuadrado más 5. Entonces esa sería una sola función, sería específica. Recuerden que x a la 1 es igual a x, por eso le estoy poniendo ahí la equivalencia, aunque en realidad la x a la 1 no se escribe como x a la 1, se escribe como x simplemente. Seguimos. La derivada, si tenemos la derivada de f de x igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada de x, o sea, ya es una derivada, ya no estoy partiendo de una función para derivarla y luego integrarla, sino estoy partiendo de la derivada. Entonces tengo la derivada de x igual a 2x de x menos 2x al cubo de x menos 3x al cuadrado de x. Observen que la de x afecta a los dos monomios de la función, ¿ok? Entonces simplemente vamos a calcular la integral de 2x al cubo de x y también la integral de menos 3x cuadrada de x. O sea, vamos a calcular esas dos integrales. Como tenemos un exponente que es 3, recordemos que ese exponente que es 3 se considera, se suma o se pone como 3 más 1, que es igual a 4. Y ese va a ser el divisor del coeficiente. Entonces va a ser 2 sobre 4 de x a la 3 más 1, o sea, de x a la 4. La integral de 2x cúbica de x es igual a 2 cuartos de x cuarta más la constante de integración c. Esto sería 1/2 de x a la cuarta más la constante de integración. Si ahora nos vamos a hacer la integral de menos 3x cuadrada de x, sabemos que el x cuadrada está elevado a la potencia 2 más 1 sería 3, que sería el divisor, y entonces sería menos 3 sobre 3 de x al cubo. ¿Por qué? Porque es x al cuadrado más 1 es x al cubo. Entonces la integral al final de cuentas quedaría como menos 3x cuadrada de x va a ser igual, o sea, la integral de esto sería menos x cúbica más c, ¿ok? La constante de integración. Observen que en los dos monomios hay una constante de integración. Y pueden decir, oye, entonces voy a sumarle dos constantes de integración a la integral. No, o sea, simplemente se suman las dos constantes de integración, o las tres, o las de los dos monomios que sean, y se genera una constante de integración, la que sea, porque de todos modos no sabemos cuál es su valor, ¿ok? Entonces, f de x es igual a 1/2 de x cuarta menos x cúbica más c, que es la constante de integración. Si f' de x es igual a d de 1/2 de x cuarta menos x cúbica más c de x, esto es igual entonces a 4/2 de x cúbica menos 3x cuadrada más 0. Esto es igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada, directamente. Bueno, vamos a la siguiente, que es otra antiderivada de una función formada por monomios, o sea que forman un polinomio. Si tenemos f de x igual a 5x a la quinta más 3x al cuadrado menos 6x cúbica, resulta que 5x a la quinta es 5 por 5, 25
x a la 5 menos 1. Estamos derivando. Entonces, luego la derivada del siguiente monomio, pues 3x a la cuarta, es igual a 4 por 3x a la 4 menos 1. Y el último monomio es menos 6x, porque tenemos la derivada de esto sería 3 por menos 6x a la 3 menos 1. Entonces la derivada de esta función al final de cuentas quedaría como 5 por 5x, bueno, 5 por 5 x a la 5 menos 1, y esto estaríamos hablando de que 5 por 5 menos 1 más 1, porque estaríamos hablando del exponente, sumándole 1 para utilizarlo como divisor, por 5x a la 5 menos 1 más 1. Entonces al final de cuentas nos quedaría la integral como 5x a la quinta para ese monomio. Para el segundo monomio, partiendo de la derivada que es 4 por 3x a la 4 menos 1, entonces su derivada sería 4 entre 4 menos 1 más 1 por 3x a la 4 menos 1 más 1, y esto sería igual a 3x a la 4. Y por último, el último monomio, que sería monomio derivado 3 por menos 6x a la 3 menos 1, sería igual a 3 sobre 3 menos 1 más 1 por menos 6x a la 3 menos 1 más 1, y esto daría como resultado la integral menos 6x elevado al cubo. Si se dan cuenta exactamente la función de donde partimos. Por eso se dice que la integral es la antiderivada de la derivada. ¿Ok? Integración. El concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos infinitesimalmente pequeños. Una suma continua. La integral es la operación inversa de la diferencial de una función. Es muy común en la ingeniería y en las matemáticas en general, y se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes en regiones y sólidos de revolución, por ejemplo. Podemos analizar la integración en dos áreas fundamentales: la integral definida y la integral indefinida. La integral definida es un caso de la integral utilizado para determinar el valor de las áreas delimitadas por una gráfica dentro de un intervalo y del eje horizontal. O sea, la integral definida, debemos conocer las acotaciones en donde vamos a hacer esa integral para que podamos decir que está definida, porque están definidos los valores iniciales y finales de la misma. Se calcula la integral sin tomar en cuenta los límites de integración. Posteriormente se evalúa el resultado de la integral restando el valor obtenido al sustituir el límite de integración inferior al obtenido al sustituir el límite de integración superior. La integral definida se utiliza en probabilidad, administración, economía, ecología, computación, arquitectura, en las ingenierías como la civil, la eléctrica, la mecánica, etc., y en muchas otras ramas de la ciencia. Algunos resultados importantes en ingeniería se demuestran con el uso de la integral definida. La integral definida es la evaluación de una integral entre los valores límites de un intervalo numérico, entre los límites superior b y el límite inferior a. La integral tiene un valor definido en el intervalo cerrado
que depende de la función del intervalo escogido. La integral definida más bien se representa por el signo de la integración. Por ejemplo, A es el límite inferior de la integración, B es el límite superior de la integración y A es el integrando o función a integrar. Es diferencial de E, indica cuál es la variable de la función que se integra. Vamos a verlo más gráficamente para que quede claro. Si nosotros agregamos este símbolo, ese símbolo significa sumatoria infinita, el símbolo de la integral, y es precisamente una S alargada que se deforma. Y en ese caso, para poder tener la integral definida, deben de existir los dos límites, el límite inferior y el límite superior. Si no existen esos límites, no es definida, es indefinida. ¿Ok? Y simplemente aquí tenemos el integrando y la variable por la que se va a integrar. Entonces, ya que tenemos la integral hecha, entonces ponemos la integral, siempre se escribe en mayúsculas y la derivada se escribe en minúsculas. Entonces, cuando ya tenemos la integral hecha, se evalúa la integral hecha desde el intervalo superior, desde la cota superior menos la cota inferior. Entonces, la integral definida se representa por el signo de integración. A es el límite inferior, B es el límite superior, F es el integrando o función de la integral, dx es la diferencial de la variable independiente e indica cuál es la variable de la función que se integra, porque puede integrarse por alguna de las variables, pueden ser varias variables, múltiples variables. Entonces tenemos que definir cuál es la variable por la que se va a integrar. ¿Qué nos dice cuál es la variable por la que se va a integrar? La derivación que nos aparece junto al integral. Por en este caso, dx significa que se va a integrar por x. Si dijera dy, se va a integrar por y. Si dijera dm, se va a integrar por m, etc. ¿Ok? Ya que se lleva a cabo la integral, entonces se evalúa la función integrada en el rango superior, se evalúa en el rango inferior y la diferencia entre los dos es lo que nos calcula el valor de la integral definida. El teorema fundamental del cálculo nos indica que la integral definida se puede calcular utilizando la integral de a a b de f de x igual a f de b menos f de a. Ojo, teorema fundamental del cálculo, es importantísimo. Donde f de x, f mayúscula de x, es cualquier antiderivada de f de x primitiva. Esto es, no conocemos cuál es la real, la específica. ¿Por qué? Porque puede tener una constante de integración distinta a cada una de ellas y entonces es una familia completa. Pero sí sabemos que f de x mayúscula pertenece a la familia de la antiderivada de f de x minúscula, que es la derivada. Además, recordemos que la integral definida mide el área debajo de la curva f de x de entre los puntos A y B. Si nosotros analizamos gráficamente lo que representa la integral definida, resulta que no es otra cosa más que de una curva que nosotros graficamos desde A hasta B, el área determinada en ese rango de A a B, límite superior y límite inferior, esta área que está iluminada aquí de azul, es lo que representa el valor de la integral definida. Esa es la integral definida. O sea, esa área bajo la curva intersectado con el eje de las X, con el eje horizontal. Entonces, este tramo que vemos aquí en la representación gráfica, desde aquí hasta acá, desde acá hasta acá, esto que está aquí, todo eso es el valor de la integral. ¿Ok? Continuamos.
Supongamos que tenemos que integrar f de x, ¿sí? Con integral de f de x. Cuando resolvemos esta integral no obtenemos un valor específico, lo que les comentaba, sino que obtenemos una función de x. Y de hecho obtenemos una familia de funciones de x. Si es que queremos obtener un valor específico de f, tenemos que evaluar los intervalos específicos. Entonces tenemos, para resolver o evaluar una integral definida, se calcula la integral sin tomar en cuenta los límites de integración. Posteriormente se evalúa el resultado de la integral, restando el valor obtenido al sustituir el límite de integración inferior al sustituir el límite de la integración superior. Vamos a analizar gráficamente algunas funciones para poder comprender esto. La integral del área x igual a b menos x igual a a, o sea, x igual a b menos x igual a a, aquí en la gráfica, por ejemplo, aquí tenemos x igual a a, aquí tenemos x igual a b. Si se dan cuenta, la diferencia entre esta y esta es este pedazo. ¿Sí queda claro? Y esto es la integral de la función en el intervalo a b. ¿Sí se entiende esta imagen? Hago la aclaración de que estoy haciendo esta grabación frente a grupo. Tienen toda la autorización para suspender, para preguntar, ¿sí? Entonces, primero calculamos en A, y al calcular en A me va a calcular este pedazo. Que luego nosotros cuando hacemos este cálculo pensamos que nada más se calcula esto. No, lo que estamos haciendo realmente es calcular este pedazo que es A. Y luego estamos calculando este otro pedazo que es B. Y entonces lo que hacemos al restar f de b menos f de a es a este quitarle este pedazo. Por eso solamente nos queda este pedacito de aquí, que es la integral. ¿Se entendió? ¿Ok? Integral definida entonces, f mayúscula es igual a la integral de a b de f minúscula de x de x. Ojo, normalmente las derivadas se identifican porque tienen el apóstrofe, porque se les pone el de x, pero si no le pusiéramos el apóstrofe o el de x, por acuerdo, por convención, las derivadas estarían identificadas por las funciones en minúsculas y las integrales estarían identificadas por las funciones en mayúsculas, ¿ok? Porque si no, de pronto nos vamos a confundir, y es que hay muchísimas formas de escribirlas y en los libros se escriben de diferentes maneras. Estoy tratando de explicarles cómo pueden aparecer en los diferentes libros. Muy bien, entonces f mayúscula de x de a a b de f de x es una integral definida, ya que nos da una respuesta definitiva, porque nos dice desde dónde hasta dónde está haciéndose la integración. Dx indica la función que debe integrarse, o sea, la variable que tiene que considerarse para la integral. Repito, si nosotros tuviéramos una función del tipo mxz, bueno, 3mxz yx, 3myzx, y me dicen que la tengo que integrar, que tengo el diferencial de y, todo lo demás, 3m, x y z serían constantes. Lo único que se integraría sería y, ¿ok? Porque es la variable de integración. ¿Sí queda claro? Entonces la constante es el límite inferior de la integral, ¿sí? Es a,
y el otro es la constante b, que es el límite superior del integral. Son los dos límites del integral, el inferior y el superior. Integral definida entonces me dice, por ejemplo, encontrar el resultado de la integral definida de la integral de 0 a 2 de 4x cúbica de x. Para resolver esta integral definida tenemos que empezar integrando la expresión y usar corchetes para indicar los límites de integración. Entonces, cuando estoy haciendo una integral, en este caso sería 3 más 1, 4, entonces 4 sobre 4 de x a la 3 más 1, o sea 4, pero 4 sobre 4 es 1, ¿sí? Entonces no se escribe, se pone nada más x a la 4, más la constante de integración c. Se pone entre corchetes, entre paréntesis cuadrados, para indicar el intervalo en el cual se está haciendo la integración. En este caso, 0 y 2. ¿Ok? Ahora, podemos evaluar los límites, la expresión evaluada en el límite inferior y es restada de la expresión evaluada en el límite superior. Así tenemos entonces que si x a la 4 más c de 0 a 2 es igual a el límite superior menos el límite inferior, entonces me queda 2 a la 4 más c menos 0 a la 4 más c. Observen lo que ocurre. Me queda 2 a la 4 más c menos 0 a la 4 más c. Esto se hace 2 a la 4 es 16 más c menos 0 más c. Al final de cuentas me quedaría 16 más c menos c. Y c menos c se van las c's y únicamente me queda 16. Por eso decimos que cuando tenemos intervalos de integración son integrales definidas y no se obtiene una familia de integrales, sino que se obtiene una función específica, porque las constantes de integración se pierden. O sea, se resta una de la otra, se pierden. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí se dan cuenta aquí cómo desaparece la c? Es más c menos c, porque este menos afecta esta c. Entonces más c menos c, la c se pierde y me queda nada más 16. Por eso se dice que es la integral definida. ¿Ok? Podemos observar que la constante de integración fue eliminada, por lo que podemos omitirla cuando estamos trabajando con integrales definidas. Entonces, si ya sabemos que vamos a trabajar una integral definida porque me están dando el rango de integración, el límite inferior y el límite superior, ya no pongamos la c, ya no es necesario porque ya sé que al final se va a eliminar, me quedo únicamente con la función. ¿Sí queda claro? Continuamos. Vamos ahora a analizar la integral indefinida. La integral indefinida me dice que es el conjunto de las infinitas primitivas que pueden tener una función. Infinitas primitivas. ¿Qué significa? Que si yo llego a una función integrada, esa función no es única. Va a ser un número infinito de funciones que va a estar variando por la constante de integración. Se representa por la integral de f de x. Se lee como integral de x diferencial de x. Los 4 métodos de integración más comunes son integración por cambio de variables, integración por partes, integración de funciones racionales, integración de funciones trigonométricas. Son las 4 tipos de integrales más comunes que existen. ¿Ok? La integral indefinida de f de x respecto a x representa el conjunto de todas las antiderivadas de f. Entonces,
La integral de f de x es una colección de funciones, no es una función sola ni un número específico, es un conjunto de funciones. La función f que se está integrando se llama el integrando y la variable x se llama la variable de integración. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. La integral indefinida entonces es el conjunto de las infinitas primitivas que pueden tener una función que va a ser la misma para todas, pero va a haber variación en la constante de integración. Se representa por la integral de f de x, ya habíamos dicho, se lee como x de x. La integral es el signo de la integración. F de x es el integrando o función a integrar. Dx es el diferencial. C es la constante de integración y puede tomar cualquier valor numérico real de x. E indica cuál es la variable de la función que se integra. Si f de x, f mayúscula de x, es la primitiva de f de x, f minúscula de x, se tiene que la integral de f de x es igual a f mayúscula de x más c. Para comprobar que la primitiva de la función es correcta, basta con derivar. Si nosotros derivamos y llegamos a la misma función de la que partimos, quiere decir que la integral está bien hecha. ¿Okay? Las integrales por cambio de variables, también conocidas como integrales por sustitución de variables, se realizan introduciendo una nueva variable a la ecuación y utilizando esta elección de cambio para que la integral sea más fácil de resolver. Una buena manera de ver la integración por cambio de variables es la inversa de la regla de la cadena para diferenciación. La regla de la cadena para dos funciones f, g viene dada por f de g de x prima. ¿Se acuerdan de la composición de funciones en álgebra superior? Espero que sí. Repito, este video se está grabando frente al grupo, por eso estoy haciendo la aclaración frente al grupo. Esto nos lleva a, ojo, f' de g de x por g' de x. O sea, la derivada de la función de g por la derivada de g. ¿Ok? Así se hace la derivada de la composición de funciones. Para llegar a la fórmula básica de integración por partes, podemos integrar ambos lados con respecto a x para obtener la integral de f' de g de x por g' de x con respecto a x es igual a f de g de x. Aquí está justo la función inversa. Sustituimos entonces de modo que u sea igual a g de x y llegamos a la integral de f' de u. f' de u es igual a f' de g de x, porque dijimos que u era igual a g de x. Estoy cambiando la función por una variable c. ¿Ok? Si podemos integrar por sustitución, suele ser beneficioso hacerlo en lugar de recurrir a otro método como la integración por partes. Esto se debe a que el cambio de variables suele ser un método más rápido y eficaz en la integración por partes. Sin embargo, la mayoría de las integrales no puede resolverse usando los dos métodos indistintamente,
por lo que es esencial tener un buen conocimiento de ambos métodos. Las integrales por cambio de variables, también conocidas como integrales por sustitución de variables, se realizan utilizando o introduciendo una nueva variable en la ecuación y utilizando esta elección de cambio para que la integral sea más fácil de resolver. Una buena manera de ver la integración por cambio de variables es la inversa de la regla de la cadena para la diferenciación. Habíamos visto ya entonces que f de g de x' es igual a f' de g de x por g' de x. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Se repitió. La integral indefinida entonces por cambio de variables nos lleva el método general para realizar la integral por cambio de variables es el siguiente. Son 5 pasos fundamentales. 1. Elegir un cambio de variable que permita cambiar todos los términos y facilitar al máximo la integral. 2. Definir el cambio de variable de forma que podamos cambiar el diferencial. 3. Realizar el cambio de variable. 4. Completar la integral, ya con el cambio de variable aplicado. Y 5. Deshacer el cambio de variable. ¿Ok? O sea, regresar a la variable original. Bueno, utilizando la integración por cambio de variable para integrar, tenemos esta integral que viene 2x más 7 sobre x cuadrada más 7x más 14 por la derivada de x. Intenta primero un cambio de variable aplicando lo siguiente: u igual a x cuadrada más 7x más 14. Si utilizas este cambio de variable, entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 2x más 7. La derivada de x entonces es igual a du sobre 2x más 7. ¿Ok? Nada más estoy despejando, si se dan cuenta. Ya, estoy poniendo aquí dx. Esta dx la paso para acá multiplicando y luego este factor que está multiplicando lo paso para acá dividiendo, y por eso me queda dx igual a du sobre 2x más 7. ¿Ok? ¿Esto sí quedó claro? Bueno. Luego, a continuación sustituyo esto en la integral. Entonces me queda que 2x más 7 sobre x cuadrada más 7x más 14 por dx va a ser igual a la integral de 2x más 7 sobre u. Nada más. Y ahora, como estoy sustituyendo, me queda 1 sobre u por du. Ya sabemos cuál es la integral de 1 sobre u, logaritmo natural de u. La integral, ¿cierto? Entonces tenemos que la integral de 1 sobre u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u. ¿Por qué tiene que ser del valor absoluto? Porque no existen logaritmos de números negativos. Entonces tiene que ser forzosamente el valor absoluto. ¿Ok? Más la constante de integración. Esto va a ser igual, sustituyendo el valor de u, que ya sabíamos que era x cuadrada más 7x más 14. Entonces va a ser el logaritmo natural del valor absoluto desde x cuadrada más 7x más 14. Más la constante de integración. Esto al final de cuentas nos queda de esta misma manera. Si se dan cuenta, esta forma de integrar es súper facilísima. O sea, se nos quita todo el problema, ¿no? Porque si lo hubiéramos hecho del otro modo, nos hubiéramos aventado hojas, ¿no? De estar escribiendo todas las funciones, porque son funciones una tras otra. Tendríamos que haber hecho la integral de la
de la división de funciones. Entonces imagínense el rollote que se hace. Al ser el argumento del logaritmo una función cuadrática, podemos eliminar el valor absoluto, ya que la función dentro del mismo siempre será mayor que 0. Así tenemos entonces que la integral de 1 sobre u es igual al logaritmo natural de u más la constante de integración, transformando u en la función que le corresponde, me queda ese valor que ya habíamos obtenido. Al ser el argumento del logaritmo una función cuadrática, podemos eliminar entonces el valor absoluto. Ojo, si yo veo que aquí adentro del valor absoluto la función es potencia impar, no puedo eliminar el valor absoluto, porque la potencia impar sí me permite generar números negativos. Pero si yo veo que tengo potencia par, 2, 4, 6, 8, etc., pues entonces puedo eliminar el valor absoluto, porque cualquier cosa que yo le ponga ahí va a ser siempre positiva. ¿Sí me explicó? Entonces no es necesario que tenga el valor absoluto. ¿Ok? Y entonces al final de cuentas la integral de 2x más 7 sobre x cuadrada más 7x más 14 de dx con respecto a x es igual al logaritmo natural de x cuadrada más 7x más 14 más x. Déjenme corregir este detallito porque me aparece aquí esto y se ve muy feo. Aquí simplemente me faltó poner el subíndice para que... Ay, pero no la x, no, nada más el 2. Dame tantito, ahí está. Entonces, ahí está. Listo. Entonces ahora sí ya se ve más bonito. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el recuadro. Vamos. Me dice, recuerda que la integral indefinida de una función f es una función cuya derivada es f. Cuando f puede describirse como f igual a u por la derivada de u con respecto a x, es que aquí aparece como b, pero es de u, f es igual a, ok, sí. Cuando f que puede describirse como f igual a u por la derivada de v, o sea, de otra función con respecto a x, entonces f es igual a u por la derivada de v con respecto a la derivada de x. Y no es claro cuál es la integral indefinida, entonces podemos utilizar un método o intentar un método de integración. La integración por partes que se basa en las siguientes consideraciones. Por ejemplo, la derivada del producto de dos funciones es la derivada de u por b con respecto a x es igual a la derivada de u por v más u por la derivada de v con respecto a x. Entonces, si se fijan, aquí en la función derivada tenemos solamente la mitad de esta función, que es u por la derivada de v con respecto a x, que es esto que está aquí. O sea, no tenemos la función completa, o sea, la derivada completa, tenemos un pedazo de la derivada. Despejando el segundo sumando, ¿sí? Tenemos que u por la derivada de v con respecto a x, o sea, despejando este está sumando, pasa restando, me quedaría como d por v por u por b, d por u por b con respecto a x, por la derivada de u con respecto a x por b. Es menos, ¿no? Aquí hay un error si no me equivoco. Déjenme corregirlo. Si aquí aparece como más, pero es menos. ¿Por qué? Porque aquí esta parte está sumando y al despejar esto pasa restando. ¿Sí? ¿Quedó correcto? Muy bien. Ahora, si nosotros hacemos esto, aquí está la resta, miren.
es que estaba equivocado el signo anterior, por eso lo vi. Puede ser. Ok, entonces, de ahí entonces la integral indefinida del término de la derecha sea igual a la diferencia de las integrales indefinidas de los términos de la izquierda, encontramos lo siguiente. Si despejamos que la integral de u de la derivada de v con respecto a x de x es igual a la integral de la derivada de u por v con respecto a x de x menos du sobre dx por v de x. Además, por definición, tenemos que la integral de u por v con respecto a x de x es igual a u por v menos la integral de la derivada de v con respecto a x de x, de lo que acabamos de sacar. Ok, vamos a aplicar esta estructura ahora a un ejercicio real. Encontrar la integral de la integral de x por e a la 6x de x. Para facilitar la integración, conviene describir la función x por e a la 6x como u por v'. Para u de x es igual a x y v' de x es igual a 6x. Esto permite encontrar fácilmente la integral indefinida de v' de x, que es igual a 6x, a e a la 6x. Entonces, v de x no es otra cosa más que e a la 6x sobre 6, que es es la integral directa, ¿no? Porque se divide en el exponente. Muy bien. Entonces, la derivada de u' de x es igual a la derivada de u con respecto a x y es igual a 1, multiplicado por vx, que es igual a 6x, a e a la 6x sobre 6. Esta estructura, una función que es más fácil de integrar. Por ejemplo, la integral de vx por u' de x de x es igual a e a la 6x sobre 6 de x, y esto es igual a e a la 6x sobre 36. Vamos a verlo aquí. Entonces, de lo anterior podemos obtener que la integral de ux por v' de x es igual a u de x por v de x menos la integral de u' de x por v de x de x. Entonces, de lo anterior se desprende que la integral de x con respecto a e a la 6x, o sea, sustituyendo u y v con respecto a x, es igual a x por e a la 6x sobre 6 menos e a la 6x sobre 36. Es exactamente el mismo procedimiento que desarrollamos hace rato. La integral indefinida entonces de funciones racionales. En una integración de funciones racionales se trata de hallar la integral de, por ejemplo, la racionalización de dos funciones. Esto es la integración de p de x sobre q de x. Recuerden que el conjunto de números racionales es el conjunto formado por la división de números enteros de la forma p sobre q, donde p y q pertenecen a los números enteros, que pueden ser positivos o negativos. Eso es parte de la teoría de los números racionales. Entonces, cuando hablamos de la integración de funciones racionales, es la división de funciones. En este caso, la división de p sobre q.
¿ok? La división de dos funciones, cualesquiera que sean. Entonces, siendo P y Q de X polinomios, suponiendo que el grado de P de X es menor que el grado de Q de X, ya que de otro modo debería aplicarse la división, entonces la integral de P de X sobre Q de X es igual a C de X más la integral de R de X sobre Q de X de X. Vamos a tratar de explicar esto para ver si nos queda claro. C de X es el cociente de la división de las dos funciones. R de X es el residuo de la división de las dos funciones. O sea, cuando nosotros dividimos dos funciones, P de X sobre Q de X, el resultado o los resultados van a ser dos. C de X, que es el cociente, y R de X, que es el residuo. Vamos a explicarlo con números. Si yo divido 5 entre 2 en el campo de los números enteros, entonces resulta que voy a tener 5 entre 2 va a ser igual a 2. Bueno, voy a poner otro porque ese es un poco desafortunado. Vamos a poner 7 entre 2, ¿ok? Si yo pongo 7 entre 2, entonces resulta que voy a tener dos resultados. 7 entre 2 me va a dar 3 y me va a dar un residuo de 1, porque como es el campo de los números enteros no se puede dividir. Entonces me va a dar como cociente 3 y como residuo 1. Exactamente lo mismo que aquí. Aquí el cociente se llama C de X, que es la función resultante de la división de los polinomios, y el residuo es lo que quedó que ya no pude dividir. ¿Sí quedó claro? De la función también. Es otra función. Normalmente C de X es una función menor que P de X y R de X, que es el residuo, también es una función menor que las otras dos, incluso que C de X. ¿Ok? Una vez que sabemos que el denominador tiene mayor grado que el numerador, descomponemos el denominador en factores. Dependiendo de las raíces del denominador, nos encontramos con los siguientes casos. Tenemos raíces, tener raíces significa tener factores lineales que no se repiten. Es decir, por ejemplo, una función de grado 3, x cúbica, va a tener 3 raíces: xa, x menos a, x menos b y x menos c. Si yo multiplico eso me va a dar la función de x cúbica. ¿Ok? Esa es una forma de descomponer en raíces. La fracción p de x entre q de x, está mal escrito ahí, puede escribirse de la siguiente manera: p de x sobre q de x nos quedaría p de x sobre, o más bien a sobre x menos a más b sobre x menos b más c sobre x menos c, etcétera, dependiendo de la potencia de la función. A, b y c, por ejemplo, son números que se obtienen efectuando la suma identificando el coeficiente o dando valores a x. Vamos a hacer un ejemplo para que sea más sencillo. El ejemplo nos lleva, si tenemos la integral de 2x cuadrada más 5x menos 1 sobre x cúbica más x cuadrada menos 2x, como el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, se debe descomponer el denominador en factores a partir de la multiplicación de sus raíces. Entonces debemos obtener de entrada las raíces. ¿Qué raíces tiene 2x cuadrada más 5x menos 1? Pues tiene, por ejemplo,
x menos 1 y x más 2, ¿sí? Para poder dar el resultado de 2, 5 y menos 1. Si tenemos que x por x menos 1 es igual a x cuadrada menos x cuadrada menos x por x más 2 me da x cúbica más 2x cuadrada menos x cuadrada menos 2x. Si se dan cuenta, está descompuesto este factor en las tres raíces que estoy poniendo. ¿Ok? X cúbica, entonces más x cuadrada menos 2x, que es exactamente lo que tengo aquí. ¿Ok? Bueno, teniendo esta estructura de raíces ya, entonces agarro la primera y pongo a sobre x más b sobre x menos 1 más c sobre x más 2. Pero me falta saber cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. ¿Ok? Entonces, se efectúa la suma de la siguiente manera. A por x menos 1 por x más 2. O sea, ojo, las raíces que no le pertenecen al factor a se multiplican aquí. Más b por las raíces que no le pertenecen al factor b, que es x más 2. ¿Por qué no pongo esta x? Porque aquí está, x por x más 2. No se ve porque no puse el paréntesis, pero espero que quede claro. Estoy poniendo b por x más 2, ¿ok? Luego, c no puedo tomar esta, pero tomo estas dos, x por x menos 1, c por x menos 1, sobre las raíces, ¿ok? Haciendo la factorización o la operación correspondiente, me queda que a por x menos 1 por x más 2 más b por x más 2 más c por x menos 1 sobre x en cúbica más x cuadrada menos 2x. Ok, 2x cuadrada más 5x menos 1, que es lo que tenemos aquí arriba, es igual, decíamos, a esto. Ok, si nosotros hacemos la operación, resulta que operando o multiplicando por 1 x cúbica más 12 más x cuadrada menos 2x sobre x cúbica más x cuadrada menos 2x, pues eso se va a ir con el término de abajo y me va a quedar directamente el término superior. Entonces me queda que 2x cuadrada más 5x menos 1 es igual a por x menos 1 por x más 2 más b por x más 2 más menos c por x menos 1. De aquí x por x menos 1 por x más 2 es igual a 0, implica que x es igual a 0, que x es igual a 1 y que x es igual a menos 2. Si x es igual a 0, entonces resulta que todo esto, ¿sí?, se transforma en a igual a 1 medio. Si x es igual a 1, entonces b es igual a 2. Haciendo las operaciones, no las voy siguiendo porque ahí están, las pueden seguir paso a paso, pero ahí van a estar para que las puedan revisar. Nos lleva a b igual a 2. Aquí está el procedimiento paso a paso. Y c me lleva a que c es igual a menos 1 medio. Si ya tengo entonces el valor de a, 1 medio, b, 2 y c menos 1 medio, entonces puedo sustituir los valores de a, de b y de c y obtener la integral con respecto a, que es 1 medio de x sobre dx. Ya sabemos cuál es la integral de dx sobre x, que es el logaritmo natural de x. Más 2 por la integral de dx sobre x menos 1. También ya lo sabemos, es logaritmo natural de x menos 1. Menos 1 medio de la integral de dx sobre x más 2. También ya lo sabemos, que es logaritmo natural de x más 2. Y con eso tenemos la integral perfectamente definida, más la constante de integración.
¿Ok? Vamos a dejar esto hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.